La mayoría de los que lean este relato no creerán mi historia. Yo no lo creería si no hubiera vivido el horror. Que yo sepa, solo 2 personas han sobrevivido a este infierno, y han vuelto a la tierra de una pieza, y lamentablemente la otra ya no vive. En cuanto a mí, fui advertido por los representantes del gobierno de las graves consecuencias que se derivarían si alguna vez hacía pública mi increíble y escalofriante historia. Pero he decidido hacerlo de todos modos, porque creo que la gente necesita saber lo que realmente hay ahí fuera, y me temo que la verdad saldrá a la luz muy pronto, ya que una guerra intergaláctica está llegando a nuestras puertas. Como la mayoría de sus víctimas de abducción, no soy nadie especial o importante. De hecho, me encontraba en el escalón más bajo de la sociedad, un vagabundo que había caído en tiempos difíciles al perder mi trabajo, mi casa y ser víctima de una adicción al alcohol, durmiendo a la intemperie, y llenándome la barriga de vodka barato para mantenerme caliente por las noches. Mi confesión de tener un problema con el alcohol pondrá en duda mi relato, pero puedo asegurarles que estaba bastante sobrio cuando ocurrieron los hechos que describiré. La noche en cuestión, me refugié en una parada de autobús abandonada en una solitaria carretera secundaria, y me quedé dormido bajo las estrellas después de vaciar mi botella. No sé en qué momento me desperté, pero recuerdo vívidamente que mis sentidos se sobrecargaron al mismo tiempo, mis oídos zumbaban con un ruido ensordecedor, y mis ojos estaban temporalmente cegados por una intensa luz blanca. De repente e inexplicablemente, sentí que mi cuerpo se levantaba del banco, que mi forma era arrastrada hacia arriba, hacia el cielo nocturno. Mi último recuerdo era el de un objeto oscuro, con forma de cigarro en el cielo, y para mi horror, me di cuenta de que me arrastraban hacia él. Pero entonces sentí que perdía el conocimiento, que mis ojos se cerraban y que todo mi mundo se volvía negro. Desperté un tiempo después, en un lugar muy extraño, literalmente. Lo primero que noté fue el dolor que me recorría todo el cuerpo, un latido sordo y simultáneo en los huesos y las articulaciones. Pronto descubrí que estaba desnudo, tumbado contra el frío metal, con la piel helada y el cuerpo temblando. Abrir los ojos me causó dolor físico, pero cuando lo hice apenas podía ver nada, porque la habitación de acero estaba a oscuras, solo iluminada tenuemente por una luz roja. Fue entonces cuando entré en pánico, y me levanté rápidamente sobre mis temblorosas piernas mientras corría hacia la pared. Pero no llegué muy lejos, porque de repente sentí un dolor punzante que me recorría todo el cuerpo, como si me hubiera alcanzado un rayo. Grité de dolor y caí al frío y duro suelo. Me llevé la mano a la garganta, y horrorizado, me encontré con un collar metálico alrededor del cuello. En un acto de desesperación, tiré del collar para intentar quitármelo, pero me dio otra descarga eléctrica. «En tu lugar, yo no haría eso», gritó una voz masculina desde la oscuridad, con un tono sorprendentemente tranquilo dadas las circunstancias. «El collar está programado para activarse si haces movimientos bruscos o intentas quitártelo. El voltaje aumentará hasta que pierdas el conocimiento o se pare tu corazón». Experimenté un torrente de emociones al oír sus palabras, confusión, ira y miedo, pero escuché el consejo del desconocido, no deseaba volver a pasar por aquel dolor. Lentamente, abrí mis labios secos y tartamudeé mis palabras. «¿Quién es usted? ¿Y qué demonios es este lugar?» «Me llamo Gideon, y soy como tú, un prisionero aquí». «¿Hay alguien más?», pregunté con cautela. «Hola», fue la primera respuesta, esta vez de una voz femenina asustada. «Soy Tanya, y no sé por qué estoy aquí». Hubo una pausa antes de que la siguiente voz hablara desde la oscuridad, su voz temblaba mientras hablaba. «Soy Max, no sé por qué está pasando esto. Quiero irme a casa». «Seguro que todos queremos», respondió Gideon. «Pero, por desgracia, eso no va a ocurrir». Sacudí la cabeza, imaginando que debía de tratarse de una pesadilla, pero en el fondo sabía que era real. «No has respondido a mi pregunta», añadí, mientras mi miedo empezaba a convertirse en ira. «¿Dónde estamos? ¿Y quién nos ha hecho esto?» Oí que Gideon se burlaba antes de responder. «Bueno, técnicamente son 2 preguntas, pero estoy encantado de ayudar, aunque sospecho que no te gustarán las respuestas. Es difícil de explicar con palabras, así que quizás sea más fácil si te lo muestro todo». Oí pasos, y vi la silueta de un hombre caminando lentamente por el suelo metálico hacia la pared adyacente. Golpeó con sus huesudos dedos un panel de control oculto e introdujo un código. De repente, un mecanismo se puso en marcha y una persiana se abrió, desvelando una escena que me aterrorizó. Cuando por fin se abrió la persiana, todos vimos una ventana transparente en forma de ojo, que miraba hacia el exterior, mostrando un cielo oscuro adornado con estrellas lejanas, y un globo azul y verde que todos reconocíamos muy bien. Me levanté lentamente, ignorando los punzantes dolores de mi cuerpo desnudo, mientras caminaba descalzo hacia la ventana, y observaba la escena con incredulidad, escudriñando los contornos de los conocidos continentes verdes, los poderosos océanos azules, y los cambiantes frentes de tormenta que barrían el globo. Para mi horror,
Me di cuenta de que estaba mirando a la Tierra, lo que solo podía significar una cosa: ya no estaba en mi planeta natal. La luz reflejada de la superficie de la Tierra iluminaba la habitación en la que estábamos encerrados, una celda de metal con pocas comodidades visibles, aparte de un apestoso agujero en el suelo, que supuse que era un retrete, y duras losas de hormigón en lugar de camas. También vi claramente a mis compañeros de celda por primera vez. Tanya y Max aparecieron como yo, desnudos, humillados y golpeados, con los ojos llenos de terror al ver lo que yo hacía. Estaba claro que ambos estaban en estado de conmoción. Intenté mantener su honor centrándome en sus rostros y no en sus formas desnudas. Tanya era una mujer joven, delgada, morena y atractiva, aunque reconocí en ella los signos reveladores de la adicción, como la piel pálida, los ojos inyectados en sangre y las marcas de huellas en los brazos. Max era un hombre mayor, con el cuerpo flácido y la piel arrugada. Vi un terror en sus grandes ojos, que me hizo pensar que estaba al borde de un colapso psicológico. Pero Gideon era diferente. Me di cuenta de que llevaba un collar de descarga como todos nosotros, pero también iba completamente vestido, con una túnica blanca que cubría su dignidad. Es cierto que no parecía gozar de muy buena salud, su cuerpo estaba demacrado y sus ojos taciturnos, como si hubieran visto demasiados horrores. También estaba claro que sabía más de nuestra situación que el resto de nosotros. No fui el único que llegó a esta conclusión, ya que pronto todos se volvieron hacia el misterioso Gideon. ¿Cómo sabías lo del interruptor?, le pregunté. Gideon levantó las manos a la defensiva. Puedo explicarlo todo. Max gritó enfadado. Estás jugando con nosotros. Tanya estuvo de acuerdo. ¿Cómo sabemos que no eres el que nos hizo esto? ¿Por qué deberíamos confiar en ti? En un instante, los tres estábamos avanzando hacia Gideon, con los puños cerrados mientras nos preparábamos para darle una paliza de muerte. Los ojos de Gideon se abrieron de par en par y levantó más las manos, retrocediendo mientras decía: No deberías hacer eso. Lo maldije, grité, mientras me tambaleaba hacia adelante, pero un segundo después estaba en el suelo, con el cuerpo convulsionándose mientras el collar de descargas me daba otra agónica sacudida. Miré a mis dos compañeros desnudos, igualmente incapacitados, que se revolcaban agónicamente sobre la superficie metálica. Cuando terminó nuestro castigo, todos levantamos la mirada y vimos a Gideon mirándonos con una expresión de satisfacción, apenas disimulada en los labios. Se los advertí, dijo. Lenta y dolorosamente, me puse en pie, y mis compañeros hicieron lo mismo mientras mirábamos a Gideon en busca de respuestas. Amigos míos, como ya les he explicado, soy prisionero aquí igual que ustedes tres. Sucede que nuestros captores me han permitido ciertos privilegios, y acceso a información limitada. ¿Por qué? No puedo decirlo, aunque sospecho que forma parte de su plan, que yo explique la situación a los recién llegados. Mi mente iba a 1000 por hora, y el sudor se desprendía de mi piel. Nada de esto tenía sentido. No lo entiendo, preguntó Tanya, rompiendo el tenso y confuso silencio. ¿Quién nos ha hecho esto? ¿Quién nos retiene? ¿Y dónde estamos? Gideon asintió antes de responder. ¿Dónde estamos? Debería ser evidente, aunque entiendo que es mucho para asimilar. Pero, estamos claramente en el espacio por encima de nuestro planeta natal. En cuanto a quién nos retiene, eso es más difícil de explicar. Nuestros captores no son de este mundo. Supongo que vienen de otro sistema estelar de nuestra galaxia, aunque no sé de dónde exactamente. Han compartido poco conmigo sobre su cultura o civilización. Solo sé que su tecnología es muy superior a la nuestra. ¿Qué estás diciendo? Nos han abducido unos alienígenas, exclamé con asombrada incredulidad. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, confirmó Gideon sombríamente. Abducción alienígena. Tanya intervino incrédula. ¿Te refieres a inspecciones corporales y todas esas cosas? Max soltó una carcajada nerviosa, pero Gideon no compartió la broma, y mantuvo el rostro de piedra. Me temo que es mucho peor que eso, dijo solemnemente. No tienen ningún interés en la anatomía humana, excepto para infligirnos dolor físico. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras preguntaba, ¿qué quieres decir? Gideon no respondió de inmediato, sino que señaló y dirigió nuestra atención de nuevo hacia la ventana. Giré la cabeza para mirar, asqueado al instante por el horror que presencié, mientras primero uno, y luego un segundo cuerpo humano, flotaban por el espacio y pasaban junto a la ventana, con sus cuerpos desnudos congelados en el frío vacío. El primero era un hombre, el segundo una mujer, y ambos cuerpos mostraban signos evidentes de tortura, con profundas incisiones en la carne, quemaduras en la piel y dedos cortados de las manos. Sus ojos saltones e inyectados en sangre seguían abiertos, llenos del dolor y el terror de sus últimos momentos. Todos contemplamos atónitos, como los cuerpos desaparecían de nuestra vista, perdidos para siempre en el cruel vacío del espacio. Dios mío, murmuré, con todo mi cuerpo temblando de repulsión mientras me alejaba lentamente de la ventana. El último lote.
Gideon explicó fríamente. Nuestros captores han acabado con ellos. Luché por sacar las palabras de mi garganta. Los asesinaron, primero los torturaron y luego arrojaron sus cuerpos al espacio. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Gideon respondió crípticamente. No tengo todas las respuestas, pero llevo un tiempo en esta nave. He observado lo que ocurre y he tenido alguna comunicación limitada con nuestros captores, recibiendo tanta información como la que un amo proporcionaría a su esclavo. A partir de esto, he llegado a algunas conclusiones. Todos los organismos vivos son producto de su entorno, y los rasgos que desarrollan les permiten sobrevivir en dicho entorno. El problema de la evolución es que es difícil deshacerse de ella. Los humanos nos consideramos una especie avanzada y civilizada, pero seguimos siendo propensos a impulsos primarios y animales. Ahora imaginemos una especie que evolucionara en un planeta mucho más peligroso que el nuestro, un entorno poblado por muchos organismos muy agresivos, donde el vencedor evolutivo tendría que ser más inteligente, más fuerte y más despiadado que sus competidores para acabar en la cima. Si avanzamos unos milenios, esa especie está tecnológicamente avanzada, y es capaz de realizar viajes espaciales intergalácticos. Se encuentra con otras civilizaciones igual de desarrolladas, e inevitablemente, surgen conflictos, terribles guerras que se libran a través de sistemas estelares, y causan innumerables muertes. Gideon hizo una breve pausa, y miró por la ventana hacia nuestro lejano planeta. Podría decirse que todos estábamos pendientes de cada una de sus palabras, aunque las implicaciones de lo que nos estaba contando eran tan extraordinarias como aterradoras. Con el tiempo, estas guerras terminan, ya que múltiples civilizaciones lucharon entre sí, hasta un sangriento estancamiento. Surge un nuevo orden, una especie de ONU galáctica formada para mantener la paz. La guerra ha terminado, pero nuestros captores siguen teniendo los mismos instintos depredadores, un resto de su violenta evolución. Entonces, ¿qué hacen con estos impulsos asesinos? Vienen a un lugar como la Tierra, un planeta aislado en el borde de la galaxia, más allá de las leyes de la Confederación Galáctica. Aquí pueden secuestrar impunemente a aquellos a los que no echarán de menos, e infligirles sádicas torturas antes de acabar brutalmente con sus vidas. Con métodos tan turbios, nuestros captores pueden dar rienda suelta a sus oscuros impulsos, sin arriesgarse a una guerra con sus rivales galácticos. Sacudí la cabeza con consternación, con la mente desbocada mientras intentaba encontrarle sentido a aquella locura. Al final, fue Tanya quien expresó lo que todos debíamos estar pensando. ¿Estás diciendo que estos psicópatas son como las versiones espaciales de los peores homicidas? Viajan años luz solo para torturar y asesinar a la gente. Gideon frunció el ceño antes de responder. Es un poco más complicado que eso, pero en pocas palabras, esta es la situación. No me lo podía creer. Mi cerebro exhausto me decía que no podía ser verdad, y aunque lo fuera, tenía que haber una salida. ¿Qué hacemos?, pregunté frenéticamente. ¿Cómo salimos de este infierno? Gideon suspiró con fuerza antes de responder. Me temo que no hay escapatoria de esta nave, y no hay forma de que podamos evitar nuestro destino. Todos moriremos aquí. Por desgracia, es inevitable. Grité con enfado desafiante. Eso no puede ser verdad. Has sobrevivido. ¿Por qué no te han matado? Nuestros captores me mantienen con vida porque sirvo a sus propósitos, al menos por ahora. Sospecho que me matarán cuando deje de serles útil. O tal vez me estén reservando para el final. En cualquier caso, he aceptado que nunca saldré vivo de esta nave. De repente, todas nuestras atenciones se dirigieron al rincón de la celda donde Max se había acurrucado en posición fetal, moviendo maníacamente la cabeza de un lado a otro, mientras murmuraba en un estado de pánico inconexo. Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real. No debería estar aquí. No merezco esto. Un momento después, la pared del fondo se iluminó, y de repente, una puerta oculta apareció y se abrió. Vienen por su primera víctima. Gideon advirtió, con un miedo ahora evidente en su voz. Todos nos alejamos de la puerta, tratando de prepararnos para cualquier monstruosidad que surgiera del otro lado. Pero Max había perdido la cabeza, levantándose e intentando correr hacia la puerta, gritando, «Déjenme salir de aquí». Se movió rápidamente, antes de que ninguno de nosotros tuviera tiempo de reaccionar. Lo que sucedió a continuación fue un violento borrón en mi memoria, cuando un largo implemento surgió de la oscuridad, y golpeó a Max con fuerza en la cabeza, haciéndole caer hacia atrás hasta el suelo de metal. La criatura que salió de las sombras, y entró en nuestra celda parecía sacada de una pesadilla. Mis habilidades descriptivas no son lo bastante buenas para hacer justicia al ser alienígena, pero la mejor forma en que puedo describir el aspecto de la bestia es un cruce entre un humano y un reptil. El alienígena medía unos 2,5 metros, y tenía el cuerpo cubierto de escamas rojas, aunque también llevaba una armadura de Kevlar sobre el torso. Su hocico estaba llena de colmillos afilados, y sus ojos oscuros eran los de un reptil, fríos, calculadores y depredadores.
Sus brazos eran relativamente cortos y gordos, en comparación con el resto de su cuerpo, pero me di cuenta de que la bestia tenía pulgares y dedos oponibles, lo que significaba que era capaz de sostener y dirigir el arma en forma de pica en sus garras, la misma barra de metal que había utilizado para golpear al pobre Max. Por otra parte, sus patas parecían poderosas, y vi que los dedos centrales de los pies estaban adornados con garras afiladas y curvadas, de unos 15 centímetros de largo. Golpeó amenazadoramente el suelo metálico con esas garras mientras nos observaba a nosotros, sus desnudas e indefensas víctimas humanas. En ese momento, Max recobró el conocimiento, miró a la bestia y gritó de terror. Juré que podía ver una sonrisa cruel en los labios del alienígena, sus ojos se abrieron de par en par con un placer sádico mientras levantaba su arma. Un segundo después, el cuerpo inerte de Max fue arrastrado bruscamente por el suelo, y su collarín de descarga actuó como un imán, que se adhirió al extremo de la pica metálica del alienígena, permitiéndole sacar fácilmente a Max, que pataleaba y gritaba, de la celda y llevarlo al oscuro pasillo que había más allá. Un momento después, la puerta se cerró de golpe, dejando un rastro de sangre de Max en el suelo, y al resto de nosotros atrapados dentro, lidiando con la conmoción de lo que acabábamos de presenciar. ¿Qué harán con él?, preguntó Tanya con voz temblorosa. Créeme, no quieres saberlo, respondió Gideon. Me senté en un rincón, con la cabeza entre las manos, mientras intentaba desesperadamente pensar. Seguro que tiene que haber una salida. Esto no podía ser el fin. Pero las cosas empeoraron en las horas siguientes. Estaba claro que nuestros captores disfrutaban atormentándonos, porque, aunque las paredes de la celda eran gruesas, habían introducido deliberadamente sonido mediante una especie de sistema de altavoces, y lo que oíamos eran los gritos y las súplicas de nuestro compañero Max, que era sometido a torturas indecibles. Oímos cada grito ignorado pidiendo clemencia, cada incisión hecha en su carne viva, y un siseo asqueroso que solo puedo suponer que era el equivalente de la risa de los alienígenas reptiles. Nuestras reacciones al oír esta monstruosa cacofonía fueron diferentes en cada caso. Tanya se derrumbó, se tumbó en un rincón y sollozó incontrolablemente, mientras que Gideon se quedó de pie y escuchó en sombrío silencio, ya que claramente había pasado por esta situación infernal muchas veces antes. En cuanto a mí, mi mente estaba al borde de la locura, y quería arrancarme los oídos para no tener que escuchar el sufrimiento de Max. Seguía devanándome los sesos, intentando pensar en una salida y exigiendo respuestas a Gideon. Pero no me dio las respuestas que necesitaba, ya que el veterano prisionero parecía resignado a su destino. «Podemos luchar contra esos animales». «Seguro que podemos», grité. Gideon movió la cabeza negativamente. «Están desnudos, desarmados y llevan un collar de descargas atado al cuello. Además, estamos a bordo de su nave espacial, rodeados de docenas de guardias armados y torturadores. Resistirse es totalmente inútil. Créeme, muchos lo han intentado y todos han fracasado». ¿No podemos razonar con ellos entonces? Pregunté desesperadamente, ¿eres capaz de comunicarte con estos alienígenas? No podemos llegar a un acuerdo. Gideon se burló ante la mera sugerencia. ¿Razonar con ellos? Nuestros captores no nos consideran más que insectos. No negociarían antes con nosotros que con una mosca común. Debe haber algo que podamos hacer, grité enfadado, alzando la voz para que se me oyera por encima de los gritos de Max. No podemos quedarnos aquí sentados esperando la muerte. Ya hubiera hecho algo, gritó Gideon, que por primera vez perdió los estribos. ¿No te das cuenta de que he considerado todas las opciones posibles?, gritó Tanya. Cállense, esto no ayuda. Jesucristo, un hombre se está muriendo en la habitación de al lado. Tengan un poco de respeto. Las airadas palabras de reproche de la mujer pusieron fin a nuestro debate, y poco después terminaron los gritos torturados de Max, sustituidos por un horrible estertor de muerte, cuando finalmente abandonó el cuerpo mortal. Me estremecí al oír aquel horrible sonido. Sentí cierto alivio de que el sufrimiento de Max hubiera terminado, pero también miedo, porque sabía que uno de nosotros sería el siguiente. No pasó mucho tiempo, antes de que la puerta invisible de la pared volviera a abrirse, y el guardia reptiliano de 2 metros de altura, entrara con sus garras chasqueando mientras sus ojos depredadores escrutaban el interior de la celda en busca de su próxima víctima. Me levanté desafiante, apretando los puños mientras me enfrentaba a la bestia. Sabía que cualquier resistencia física sería inútil, pero aún así quería caer luchando. Pero los fríos ojos del alienígena me ignoraron, centrándose en Tanya y levantando su arma mientras avanzaba hacia ella. En ese instante experimenté un momento de temeraria valentía, y me lancé hacia el guardia, gritando: «Ella no, llévame a mí». La reacción del alienígena fue instantánea y me golpeó con su pica. Un dolor punzante me atravesó el cráneo y caí al suelo. Conmigo fuera del camino, el guardia alienígena continuó su avance hacia Tanya, que se había puesto a cubierto en la esquina más alejada de la celda. Parecía inevitable que la bestia se la llevara,
pero entonces se desató el infierno. Hubo una gran explosión y toda la nave espacial tembló, lanzándonos a todos por la celda como muñecos de trapo indefensos. Incluido el guardia alienígena, que fue arrojado contra la pared y su cabeza crujió al impactar. El alienígena no volvió a levantarse. No sé si estaba muerto o inconsciente, pero en cualquier caso nos alegramos de nuestra inesperada salvación. En ese momento, todos nos volvimos hacia la ventana, asombrados al ver una segunda nave surcando el espacio, una nave plateada con forma de aguja que disparaba mientras se dirigía a toda velocidad hacia nosotros, lanzando misiles a través del vacío. Hubo más explosiones, y la nave prisión en la que nos encontrábamos tembló bajo la fuerza de los múltiples impactos. ¿Quién es ese?, grité, mirando a Gideon en busca de respuestas. Por una vez, el veterano rehén parecía tan sorprendido y desconcertado como nosotros. No tengo ni idea. Nunca había visto una nave así, respondió con sinceridad. Tanya nos devolvió a ambos a la realidad, gritando: vamos, maldita sea, tenemos que salir de aquí. Señaló por encima del cuerpo incapacitado del guardia alienígena, y hacia la puerta aún abierta, ofreciéndonos una salida de la celda. Tanya se adelantó y yo la seguí. Gideon solo se detuvo brevemente, echando un último vistazo a la prisión infernal antes de dejarla atrás. Salimos y nos encontramos navegando por un laberinto de pasillos oscuros, mientras las explosiones seguían sacudiendo la nave alienígena. Afortunadamente, nuestros collares no transmitieron ninguna descarga, por lo que todos estuvimos agradecidos. Solo puedo suponer que las explosiones habían interrumpido su señal. Gideon no tardó en adelantarse, ya que parecía conocer el camino. Nos condujo a una segunda sala, tecleando un código para abrir la puerta. Lo que encontramos dentro fue una escena infernal más allá de mis peores pesadillas. Parecía que era la sala de tortura de los alienígenas, apestaba a muerte, sangre y desinfectante. Vi estantes con cuchillas primitivas y dispositivos quirúrgicos de alta tecnología, que supuse diseñados con el único propósito de infligir dolor físico. Y a medida que avanzábamos por la espantosa sala, vimos lo que quedaba del pobre Max, su cuerpo sujeto a una camilla médica con las muñecas y los tobillos atados, y el pecho abierto para mostrar la caja torácica y los órganos internos, mientras su rostro estaba congelado en una lúgubre máscara mortuoria, con un grito silencioso pero permanente en los labios, como escalofriante recordatorio de sus agonizantes momentos finales. Dios, maldije, mientras miraba su cuerpo mutilado, dándome cuenta de la suerte que habíamos tenido de evitar el mismo destino. ¿Qué demonios?, Tanya exclamó de repente, su voz una vez más llena de conmoción y asco. Miré hacia la pared del fondo de la sala y fui testigo del horror. Allí, montadas en un macabro expositor, estaban las cabezas cortadas de las numerosas víctimas de los alienígenas. La mayoría eran humanas, pero también había de otras especies, exóticas y desconocidas para mis ojos. Una parecía una especie de criatura acuática, con branquias y escamas, mientras que otra parecía similar a un hombre lobo, con la diferencia de que tenía 6 ojos. En total había una docena de cabezas montadas en la pared, pero eso no era lo peor de la sádica exposición. Lo que nos heló a Tanya y a mí hasta la médula, fue que las cabezas cortadas seguían vivas. No sé cómo lo habían hecho, ni qué clase de retorcida ciencia maligna habían utilizado, pero cada cabeza estaba conectada por tubos, a una especie de dispositivo electrónico digital, que parecía monitorear sus signos vitales. Cada cabeza parecía atrapada en su propia pesadilla infernal sin fin. Algunas nos miraban con ojos inyectados en sangre y llenos de locura, mientras que otras abrían y cerraban la boca maníacamente en un intento de gritar, aunque no emitían ningún sonido, pues presumiblemente ya no tenían cuerdas vocales. Y algunas de las cabezas habían sido sometidas a un tormento aún peor, les habían quitado los ojos y les habían cosido la boca, aunque seguían olfateando el aire y reaccionando a los sonidos. El resultado era el espectáculo más grotesco y enfermizo que jamás había presenciado. Les ofrezco una disculpa, añadió Gideon con voz mansa. Debería haberte advertido sobre sus trofeos de caza. Utilizan su tecnología para mantener vivos los cerebros, permitiendo que estas víctimas selectas sigan experimentando dolor y miedo. Por desgracia, la mayoría de estas pobres almas hace tiempo que perdieron la razón. Negué con la cabeza, asombrado por la manera casi frívola en que Gideon describía estas atrocidades. Pero, me di cuenta de que debía de haber vivido un infierno, sufriendo horrores indecibles a manos de nuestros sádicos captores alienígenas. No podía imaginar lo que había tenido que hacer para sobrevivir en esta nave de pesadillas. Mientras nosotros contemplábamos horrorizados las cabezas vivientes, Gideon se puso manos a la obra, golpeó un panel de control para revelar extraños símbolos, que supuse, grababan textos en el idioma de los alienígenas, e imágenes que parecían mostrar el interior de la nave. Frunció el ceño mientras golpeaba la pantalla, evidentemente frustrado por lo que veía. Sé que hay cápsulas de escape en esta nave. Les he oído hablar de procedimientos de evacuación de emergencia.
Señaló el mapa de la nave, llamando nuestra atención sobre una zona en la parte trasera de la nave en forma de cigarro. Deberían estar situados aquí, pero no sé cómo llegar hasta ellos. Y, aunque lo hagamos, no tengo ni idea de cómo manejar las cápsulas, y mucho menos de cómo navegar una de vuelta a la Tierra. Tania y yo compartimos una mirada de desesperación, al darnos cuenta de que habíamos llegado tan lejos solo para enfrentarnos a otro obstáculo. Pero Gideon era un hombre derrotado, resignado al fracaso y a la derrota. Nunca pensó que llegaríamos tan lejos, y yo sabía que no podíamos rendirnos ahora. Donde hay voluntad hay un camino. Mientras considerábamos nuestro siguiente movimiento, el destino intervino una vez más, ya que de repente la puerta de la habitación explotó y algo entró a través del humo y el fuego. Nos preparamos para lo peor, pero lo que nos encontramos fue algo nuevo, un robot flotante, parecido a un dron, con 2 brazos mecánicos extendidos, ambos adornados con armamento de alta tecnología. También tenía una cámara acoplada al cuerpo principal, un círculo negro que nos observaba en silencio, como si analizara nuestras formas físicas o tal vez escaneara nuestras ondas cerebrales. Miré a Gideon en busca de una explicación, solo para descubrir una expresión de desconcierto en su rostro. Estaba claro que no tenía ni idea de qué era aquella entidad ni de si quería hacernos daño. Pasó un momento de tensión mientras el robot seguía observándonos, y de repente, una luz verde parpadeó en su pantalla, y para nuestro asombro, el robot nos habló en un inglés casi perfecto. Saludos ciudadanos de la Tierra. Por favor, no se alarmen. Soy la unidad 2317, un dron de combate autónomo de inteligencia artificial, una nave de combate de la Confederación, encargada de cazar y neutralizar naves que operan infringiendo la ley galáctica. Todos ustedes son víctimas de una conspiración criminal, emprendida por una facción canalla dedicada a operaciones ilegales de caza. Nuestra misión principal es eliminar a los cazadores, pero también rescatar a los supervivientes, y en la medida de lo posible, devolverlos a sus mundos de origen. Ahora los liberaré de sus ataduras. En un instante, todos nuestros collares se desconectaron y cayeron de nuestros cuellos, presumiblemente desactivados por algún tipo de contramedida electrónica. Todos sentimos un gran alivio al ser liberados, aunque todavía estábamos muy lejos de casa. Por favor, síganme y los escoltaré hasta una zona segura, dijo el dron. Los 3 nos miramos confundidos. No me sentía cómodo confiando en un robot asesino de otro planeta, pero pensé que la unidad 2317 era mejor opción que nuestros torturadores reptilianos. Salimos por la puerta derribada y nos adentramos en el laberinto de pasillos, siguiendo al dron que nos guiaba. Mientras tanto, el caos de la batalla nos rodeaba, y la nave alienígena era asaltada por las fuerzas de la Confederación. Acabábamos de doblar una esquina, cuando nos enfrentamos a un soldado reptil armado con una especie de rifle de alta tecnología. Gruñó antes de apuntar, levantando el arma y preparándose para disparar. Pero la máquina reaccionó antes, y disparó rápidamente una serie de proyectiles similares a dardos que despedazaron el cuerpo del alienígena. Pasamos por encima de su cuerpo y continuamos nuestra huida, observando escenas de violencia, mientras otros drones asesinos se enfrentaban a alienígenas reptilianos en combates mortales. La lucha era encarnizada, pero parecía claro que los drones estaban ganando, ya que nuestros captores alienígenas estaban siendo aniquilados gradualmente, y su nave de tortura invadida. Finalmente, llegamos a lo que supuse que era la parte trasera de la nave espacial, donde vimos una hilera de puertas circulares con extraños símbolos escritos sobre ellas, y paneles de control en las paredes metálicas junto a ellas. Las cápsulas de escape, lo hemos conseguido, exclamó Gideon, con los ojos llenos de esperanza por primera vez desde que le conocí. Nuestro salvador robótico extendió un brazo mecánico, y empezó a pulsar botones en el primer panel de control. Destino la Tierra, localización, el continente norteamericano. La cápsula partirá en 2 de sus minutos. Un momento después, la puerta se abrió, revelando la estrecha pero acogedora cápsula que había en su interior. Gracias a Dios, Tania proclamó con alegría. Por favor, entren, ordenó el robot. Tania entró sin vacilar y yo la seguí, deteniéndome solo brevemente para mirar al tercer miembro de nuestro grupo. Para mi asombro, vi que Gideon estaba apartado de la puerta de la cápsula. ¿Qué estás haciendo?, pregunté consternado. Lo siento amigos míos, no puedo ir con ustedes. Es demasiado tarde para mí. Las cosas que he visto, lo que he tenido que hacer para sobrevivir, no puedo volver a la Tierra después de todo esto. Tiene que haber un precio. Había lágrimas en sus viejos ojos y me di cuenta de que le dolía el alma. Luché por encontrar las palabras para persuadirle, pero no había tiempo. De repente, un trío de guerreros reptilianos cargó por el pasillo hacia nosotros, disparando salvajemente a su paso. Gideon gritó, me aventó a la cápsula y golpeó con la palma de la mano los controles para cerrar la puerta. Antes de darme cuenta de lo que estaba ocurriendo, me vi encerrado en el interior,
y observé impotente a través de la ventanilla como Gideon huía y el 2317 hacía fuego de cobertura, enfrentándose a los atacantes en un combate mortal. La batalla fue intensa pero breve, ya que el dron robótico acabó sucumbiendo a los disparos superiores, explotando en una bola de llamas ante nosotros. Los alienígenas avanzaron hacia nuestra cápsula con las armas preparadas, y por un segundo temí que todo estuviera perdido, pero entonces el contador llegó a cero y nuestra cápsula despegó, y una enorme explosión de energía nos impulsó hacia el espacio a una velocidad tremenda. «¿Maldición?», repitió Tanya, mientras nos precipitábamos por el oscuro vacío. Me agarré con fuerza y seguí mirando por la ventanilla, viendo cómo la nave reptiliana se hacía cada vez más pequeña en la distancia. Observé numerosos objetos pequeños expulsados de la nave, que debían de ser más de los drones de la IA que escapaban de la nave condenada. Y entonces, un instante después, la nave del torturador explotó desde dentro hacia afuera, su forma desgarrada por las llamas blancas mientras se ponía fin a la pesadilla. Observé cómo los escombros se esparcían por el espacio y derramé una lágrima por Gideon, creyendo que nunca habríamos escapado de aquella trampa mortal, sin los conocimientos que él nos había impartido. Tanya, por su parte, estaba concentrada en la vista que teníamos delante, mientras nuestra cápsula se acercaba rápidamente a la superficie terrestre. «Nos vamos a casa», exclamó. «Después de todo lo vamos a conseguir». Me sonrió dulcemente y por un momento compartí su alegría. Pero pronto experimentamos el trauma de la reentrada en la atmósfera, nuestra pequeña cápsula ardía mientras el suelo se acercaba rápidamente. Estaba seguro de que nos estrellaríamos contra la superficie en un crescendo ardiente, pero en el último momento la cápsula activó los propulsores de reversa, reduciendo nuestra velocidad y permitiéndonos aterrizar con relativa suavidad en el suelo, aunque no sin un golpe. Un momento después, las puertas de la cápsula se abrieron automáticamente y pudimos respirar aire fresco por primera vez, y vaya si era increíble. Cautelosamente, Tanya y yo salimos de la nave alienígena y nos encontramos en medio de un campo de maíz llano, aparentemente sin otra alma a la vista. Observé la escena, y una parte de mí aún no creía que fuéramos realmente libres. ¿Y ahora qué?, preguntó Tanya mientras se ponía a mi lado, con su piel aún desnuda brillando bajo el sol de la mañana. Pronto obtuvimos nuestra respuesta con el fuerte estruendo de las palas de los rotores, cuando de repente un helicóptero negro apareció en el horizonte, acercándose rápidamente hasta que prácticamente se cernió sobre nuestras cabezas. Levantamos la vista, desconcertados, antes de ver movimiento en la carretera al borde del maizal, cuando una flota de todoterrenos oscuros se acercó a toda velocidad, y un pequeño ejército de agentes federales salió de ellos, todos apuntándonos con sus armas a Tanya y a mí, mientras nos ordenaban que nos tirásemos al suelo. Entonces, los federales nos arrestaron a los dos, poniéndonos bajo custodia mientras se apoderaban de la cápsula de escape alienígena, la única prueba tangible del incidente. Nos retuvieron durante días y nos interrogaron por separado, ordenándonos que contásemos los detalles de nuestro secuestro y cautiverio. No sé por qué nos soltaron. Supongo que no habíamos cometido ningún delito, pero nos advirtieron de que no habláramos de lo que habíamos pasado, o sufriríamos graves consecuencias. He decidido hacer caso omiso de esa advertencia y contar mi historia públicamente por primera vez. Sospecho que mis días están contados. Hace poco me enteré de que Tanya había muerto repentinamente de una sobredosis. Ella tenía un historial de abuso de sustancias, por lo que es posible que comenzó a consumir de nuevo, para hacer frente a su trastorno de estrés postraumático después del secuestro. Pero no estoy seguro de creerlo. Me pregunto si Tanya fue silenciada deliberadamente, por alguna oscura agencia gubernamental que quiere ocultar la verdad. Si es así, seguro que ahora vienen por mí. Está claro que nuestro gobierno sabe mucho más sobre estos secuestros, de lo que desea compartir con el público. Pero, dudo que puedan mantener este secreto por mucho más tiempo, no si una guerra civil galáctica está haciendo estragos en nuestro propio sistema solar. En cualquier caso, tal es la enorme brecha tecnológica, que dudo que haya mucho que podamos hacer para alterar el resultado de este conflicto. La guerra se nos viene encima, y más vale que recemos para que ganen los buenos, porque he visto el mal en el universo, y créanme, es aterrador.